Hola, buenos días a todos y todas. Hoy vamos a hacer una parada en el seminario de Marilyn y vamos a hacer también el último vídeo, el que será presumiblemente el último vídeo del año, que vamos a dedicar a la reseña de un libro, a uno de los libros que más me han gustado en 2022 y que me parece una de las grandes citas, por lo menos editoriales, de este segundo semestre, que ha sido este ensayo titulado Las horas han perdido su reloj, las políticas de la nostalgia, escrito por Grafton Tanner, editado por Alpha Decay, con fecha de octubre, creo recordar, de 2022, si no me falla la memoria, efectivamente, y con una traducción, por cierto, más que solvente, de Albert Fuentes Sánchez. Este es el punto de partida sobre el que yo quería, o desde el que yo quería despedir este 2022, por varias razones. El primero es porque el libro se relaciona intrínsecamente con varios de los campos que más nos interesan dentro de la situación actual de la teoría del cine y del análisis fílmico. Es verdad que no es exactamente un ensayo sobre cine, sino que en realidad propone el establecimiento de puentes entre diversas metodologías del análisis fílmico contemporáneo, especialmente, como veremos, la hauntología de Fisher, de Mark Fisher, y por otro lado tiene un cierto aparataje de ejemplos directamente vinculados del cine, con algunas hipótesis realmente muy meritorias. Entonces, en esta dirección creo que es una buena idea pararse a pensar qué es lo que desde el campo de la teoría del cine y los análisis fílmicos podemos aprender o incluso saquear vilmente de la obra de Tanner, y también, por supuesto, qué objeciones podemos hacerle, ya que al final del vídeo también me permitiré hacer un par de apuntes, por lo menos, sobre campos que creo que merece la pena ser pensados a la contra, en paralelo, pero también un poquito a la contra del libro. Lo primero que llama la atención cuando uno coge este volumen es que Tanner es un autor extraordinariamente joven, está situado en Carolina del Sur, nació en 1990, extraordinariamente joven para lo que suele ser el panorama ensayístico, pero al mismo tiempo está muy vinculado a esta maravillosa tradición del ensayo anglosajón, que consigue generar una especie como de metodología impresionista de pensamiento para ir saltando de un lado a otro y hacer un texto agradable y reflexivo. Esto es algo, es un libro que se lee muy bien, vamos a empezar por ahí, que es una lectura realmente muy agradable, pero que no por ello deja de plantear como una especie de gran foco, de gran angular, por así decirlo, ¿no?, por utilizar una expresión cinematográfica, sobre la cuestión contemporánea de la nostalgia. Y ya digo que resulta sorprendente que un pensador que, ya digo, de tal juventud, decida precisamente situar en el eje de su trabajo la reflexión sobre el pasado. Y no lo hace, vamos a empezar por aquí, desde un planteamiento estrictamente conservador. Si bien el libro sí que en algunos momentos se permite un diálogo, yo creo, bastante sólido con la posibilidad de la nostalgia como una herramienta para unificar y no para seccionar diversos públicos, diversos modos de pensamiento, sino que él de alguna manera detecta, y creo que esto es muy interesante, y el libro tiene como una hipótesis de partida muy fuerte, que la nostalgia es un síntoma de algo mucho más complejo, que es nuestra incapacidad para pensar el presente. En términos cinematográficos, esto está directamente relacionado, y él lo conecta de manera explícita con ese argumento que constantemente nos encontramos en redes sociales o cuando hablamos con compañeros y compañeras del sector, que vienen a decir algo así como que el actual panorama cinematográfico, cuando hablan de esto, se refieren evidentemente al cine clásico, cine contemporáneo de Hollywood, está vaciado de ideas, está poblado de remakes, está poblado de reescrituras, de spin-offs, de caminos ya trillados ante los que parece difícil que el cine pueda levantar cabeza. Este argumento, que está, y luego veremos por qué, también en el libro de Tanner, si bien muy bien pensado y con unos matices que yo creo que son muy interesantes, no resiste un análisis crítico para los que nos dedicamos a esto, pero sí que forma parte del cine mayoritario de las minisalas y del cine mayoritario que consumen los grandes públicos. Entonces, solo por eso merece la pena escuchar lo que este caballero tiene que decir. Esa imposibilidad de pensar el presente
que en el libro se traduce en muchos campos. Él habla de cambio climático, él habla de ideología, habla de estudios raciales, habla de, que en un capítulo muy interesante, habla sobre la imagen contemporánea, sobre el uso de Instagram, de redes sociales. Toda esta cuestión que él propone a nosotros nos toca, digamos, en lo más profundo, porque efectivamente durante los últimos años, y especialmente en los últimos meses desde la muerte de Godard, pero también vinculado a ciertos estrenos de ciertos documentales patrios que deberíamos empezar a darles una vueltecita, se habla mucho como de el último director, el último gran director, la muerte del cine, la muerte de la crítica, el último gran crítico, ¿no? Ustedes ya me van siguiendo. Claro, para Tanner, y empezamos a pensar por aquí, la nostalgia está vertebrada como una especie de doble filo. Tiene una cara, ¿no?, bifronte, es una especie de Jano, donde por un lado la nostalgia nos puede paralizar, la nostalgia nos desencanta, nos lleva a un punto de desafección con nuestro propio presente, nos impide pensar correctamente la música que escuchamos, el cine que vemos, los libros que leemos, porque de alguna manera siempre nos promete el retorno a un tiempo pasado que hipotéticamente fue mejor, pero que ya sabemos a estas alturas que nunca o casi nunca existió. Pero por otro lado, la cara de este Jano bifronte, ya digo, y esto creo que el ensayo de Tanner es muy bonito y en esto se permite el lujo de escapar de los lugares comunes sobre el campo. La nostalgia también puede servir como refugio, como hogar, como casa antes de o en medio de una catástrofe, ¿no? La posibilidad de que algo bueno nos pasara en su momento puede servir como motor de que algo bueno nos vuelva a pasar. Y ya digo que esto es un argumento muy interesante, sobre todo porque la nostalgia se suele utilizar siempre como una especie de negación a la mayor de la posmodernidad. Como ustedes bien saben, una de las acusaciones que constantemente se le ha dado al ecosistema posmoderno de las imágenes es que son sampleados, refritos, volver hacia atrás, y a partir de aquí los profetas de la modernidad o los antagonistas de la posmodernidad se han puesto las botas. El libro de Tanner, ya digo, es lo suficientemente inteligente como para tomar una distancia, para permitirnos tomar una distancia con todas esas voces críticas y decir, bueno, esta nostalgia tiene dos caras. Estas dos caras, a su vez, Tanner, en un ejercicio de honestidad intelectual que a mí me parece muy meritorio, lo sitúa en un ensayo que, por cierto, tiene también traducción al castellano de Svetlana Boyen, a propósito de la sociedad de la nostalgia, del fin de la nostalgia, de la construcción pues eso, social de los elementos nostálgicos, pero que él lleva un pasito más allá precisamente en cuanto se hibrida con Mark Fisher. Y aquí vamos a hacer una primera parada. Tanner, yo creo que en ningún momento esconde sus cartas. Él pretende hacer una jauntología no explícita, si bien es cierto que es lo suficientemente prudente al no utilizar herramientas metodológicas claramente derridianas. Esto es importante. ¿Por qué? Luego veremos también por qué cuando haga algún comentario al respecto en la última parte del vídeo, pero digamos que el ponerse en paralaje con Fisher y no con Derrida, de entrada nos permite asumir todas las carencias que él como pensador anglosajón arrastra. Es decir, al final él tropieza no exactamente en las mismas piedras que Fisher, pero en algunas muy parecidas, precisamente porque todo lo que sería el aparataje derridiano se queda fuera del libro, lo cual en el caso del cine también es muy peligroso, porque precisamente en estos mismos días hemos visto cómo salía a la luz otro ensayo que no citaré por pudor, pero que precisamente por un exceso de lectura derridiana destroza prácticamente todas las películas que se molesta en analizar. Ya digo que Tanner se mantiene como en una distancia prudencial de Derrida, se mantiene un poco más cerca de Fisher, se mantiene un poco más cerca de los escritos, sobre todo sobre el capitalismo de Fisher, más que los fantasmas de mi vida, más que lo raro y lo espeluznante. Yo creo que él está un poco más en torno a los textos políticos de Capunk y también en torno al texto sobre el capitalismo publicado en Caja Negra, ¿no? Y en esta dirección él va como desplegando esta hipotética superación de Fisher. Como para los que hemos leído mucho a Fisher y consideramos que es un autor muy valioso, es verdad que una aproximación a su obra
hace que, y se desprende mucho, ¿no?, que el propio Fisher se anclara demasiado en ciertos momentos en la trampa de la nostalgia. Cuando él afirma que no ha pasado nada en el mundo de la música, que no ha pasado nada en el mundo del cine, que está el tiempo congelado, que lo único que queda es un retorno hacia el pasado. Esa especie como de angustia que está en todos los lugares de los fantasmas de mi vida, en algunos de ellos realmente terribles, ¿no? Y que le impedía ver a Fisher, y esto es algo que está parcialmente en Tanner y de lo que hablaremos después, le impedía ver las revoluciones que venían, revoluciones musicales, culturales, literarias, que venían de Latinoamérica, por solamente citar un ejemplo, ¿no? Le impedía tener una sensibilidad ante la literatura, el cine, la música que se estaba desarrollando en Latinoamérica, de lo que iba a surgir posteriormente toda una revolución que lamentablemente Fisher no pudo ver, pero que nosotros sí estamos pudiendo ver, pues gracias a Mariana Enríquez, gracias a La Ojeda, gracias al cine de Larraín, yo que sé, a un montón de cosas, ¿no? A la revolución musical que viene directamente de la toma de la Bastilla de la música pop contemporánea por los ritmos de Latinoamérica, ¿no? Todo esto que Fisher no vio, Tanner lo maneja con cuidado y dice, bueno, es verdad que la nostalgia forma parte del ADN de nuestra sociedad, pero al mismo tiempo podemos de alguna manera utilizarla como una herramienta emancipadora hasta cierto punto, y remarca siempre él hasta cierto punto. En el caso del cine me gustaría señalar que para mí el gran valor que tiene el análisis de Tanner es la manera en la que él se refiere a estos remakes. Él hace una reflexión muy interesante. Voy a citar un par de párrafos con su permiso. En la página 117 comienza a esbozar una idea que a mí me parece muy interesante. Dice, leo literalmente: de hecho, si la cultura pop ha caído bajo el embrujo de la nostalgia hoy día, se debe a la lógica del lucro y no a cierta incapacidad para crear nuevas ideas. Lógica del lucro. Esto nos lleva un poquito después, cuando él ya va desarrollando esta idea, en la página 135, 134, 135, ¿no? Toda esta digamos, localización de la nostalgia hacia donde nos lleva es hacia la idea de que lo que hay detrás de todo esto es una maniobra económica que viene dada, en primer lugar, por la falta de regulación de los monopolios de exhibición, producción y distribución a nivel global, y consecuentemente a la voluntad desmesurada de estos monstruos que han surgido en los últimos, bueno, ya existían, siempre han existido, ¿no?, pero que se han hecho mucho más potentes en los últimos 10, 20, 30 años, precisamente porque saben que lo que engrasa la maquinaria económica más que otra cosa es el remake. Es decir, el remake, el reboot, la saga, la reescritura y digamos, el empapusar, utilizando un verbo muy de mi tierra, muy bonito, el empapusar a los nuevos espectadores con una serie de marcas, nombres y rasgos que tienen que asumir de manera acrítica y que no son en efecto los suyos, o al menos cuya actualización no siempre es fácil de pensar en un término, digamos, emancipador. Esto creo que es muy interesante de pensar, ¿no? Porque está en el ADN de nuestro sistema de exhibición, y de hecho les invito a que vayan, se pongan delante de cualquier minisala, miren hacia las películas que se exhiben y hagan un ejercicio crítico sobre el número de horas de exhibición de ciertos títulos, de ciertas sagas o simplemente de ciertas productoras. Y si tienen ocasión de hablar con gente que regenta salas de cine, sobre todo independiente o de medio formato, que les dejen hablar sobre cómo son las prácticas, no diré mafiosas porque es una palabra muy fea, pero las prácticas que fuerzan a la exhibición de ciertos títulos en lugar de otros. Y esos títulos que siempre quedan de alguna manera forzados porque son los que más pases van a generar y los que al final acaban homogeneizando en el peor sentido a la audiencia cinematográfica, pues verán como la construcción de la sala de cine como tal no es que esté en peligro, es que está hipotecada. Y está hipotecada por, ya digo, prácticas que se han descontrolado económicamente, socialmente y que nos llevan un poco a esta dirección, ¿no? El propio Tanner lo va a escribir con mucha claridad en la página 138, ya digo, en toda esta parte que es muy crujiente, donde afirma lo siguiente, y también voy a leer de manera literal. La fuerte presencia de la nostalgia en nuestra cultura no obedece a una supuesta y generalizada incapacidad para generar cosas nuevas. Lo dice con toda claridad. Sigue.
No se trata de que se hayan pensado ya todas las ideas o de que no haya nada nuevo bajo el sol. La presencia pertinaz de la nostalgia en la cultura popular es consecuencia directa, y aquí está el cogollo, leo, directa de las prácticas de los grandes grupos mediáticos que han logrado monopolizar la cultura gracias a unas regulaciones laxas. La monopolización de la cultura en términos de la nostalgia es perfecta en el engranaje teórico de Tanner, y además queda muy bien trazada a partir de una especie de viaje que él propone de la siguiente manera. Él viene a decir algo así como que nuestro panorama actual es una fotocopia de los años 80, que a su vez fue una fotocopia de los años 50. No hay que ser muy listo ni haber leído mucho a Robin Wood para saber que efectivamente estos hitos que Tanner hila de alguna manera coinciden con momentos de una cierta tensión política conservadora, con el reaganismo, con el American Way of Life y el momento de la eclosión de consumo en los años 50, etcétera, etcétera. Entonces, en esta dirección, yo creo que Tanner está poniendo un poco la tirita antes que la herida y está preguntándose si no estamos en la antesala de uno de esos momentos, si quizá no lo hemos vivido ya con Trump, que luego volveré a esto, y por lo tanto si nuestra cultura, si esa especie de déficit de nuestra cultura no es de alguna manera una consecuencia de un cierto oscurantismo ideológico general. Oscurantismo que por otro lado yo tengo mis dudas de que se corresponda de manera exacta con la realidad, y no hay más que ver pues que afortunadamente al menos en el mundo no estadounidense, y esto ya nos va a llevar ahí a otro lugar después, en el mundo no estadounidense, si bien es cierto que efectivamente hay agentes políticos y culturales de corte claramente conservador y mecanismos de censura, etcétera, etcétera, como por otro lado los ha habido siempre y los va a haber siempre, también es completamente cierto que hay una riquísima oferta cinematográfica nueva que de alguna manera dialoga con cierta complejidad con la cuestión de la nostalgia. Es decir, pues coger, por ejemplo, películas de este año que no pertenezcan a esos monstruos como Pacifiction, como La Maternal, como Cinco Lobitos, que son películas extraordinarias, ya lo voy diciendo, y de las cuales hablaré largo y tendido en el siguiente vídeo que haré, que será el primer vídeo de año, el del resumen de 2022. Todas estas películas, al final, tienen que dialogar con la nostalgia porque es un elemento constitutivo de nuestra vivencia como seres humanos, pero lo hacen con una inteligencia que no se encuentra en las producciones de las majors y en las producciones a las que se refiere Tanner. Por ejemplo, el uso de estopa en La Maternal, por ejemplo, la reconstrucción de la protagonista a partir de la vuelta al pasado en Cinco Lobitos. Cinco Lobitos es una película que explica muy bien esta idea de la nostalgia como algo constructivo, como algo que cura, que sana. En el caso de Pacifiction es un poco más complejo, pero evidentemente yo creo que Pacifiction es una película que remite de alguna manera a las propias trayectorias y tradiciones de la modernidad fílmica europea. Es una película que mira hacia la modernidad fílmica europea y hacia ciertos nombres de la modernidad, si bien es cierto que afortunadamente desde una perspectiva completamente inteligente, nueva y radicalmente contemporánea. Pero pasa también con La Maternal, con Cinco Lobitos y con Corsage, con muchas de las películas que se han estrenado este año y que de alguna manera están como oscilando entre esa incapacidad de pensar el presente y la necesidad de pensarnos en el presente, que es un doblez, ¿no? Entonces, Tanner juega esto, Tanner hace una lectura absolutamente inteligente del mito de James Dean, que es de lo mejor del libro. Para mí, desde luego, me parece una de las ideas más brillantes, ¿no? Al hablar de esa figura cinematográfica señera, donde hay una aceptación de los afectos, donde hay un cariño por la herida, donde se permite la fragilidad, donde se permite la quiebra y al mismo tiempo se encaja en unos patrones sobre qué podría significar la masculinidad. Tanner tiene unas páginas súper bonitas para pensar el manierismo cinematográfico. Es que hay algo, fíjense, esto es muy curioso, el manierismo cinematográfico se ha pensado muchas veces desde la lógica femenina, desde Douglas Sirk y desde Las siete mujeres de John Ford, pero también hay una serie de reflexiones en torno a la masculinidad y el manierismo que estarían pues en El hombre que mató a Liberty Balance, estarían desde luego en el mito de James Dean, que merecen mucho la pena pensarse y que yo creo que Tanner encaja muy bien y da muy en el centro de la diana y nos da unas herramientas muy buenas para pensar.
Esto, simplemente por esto o por estas ideas, ¿no? Por este replanteamiento del remake y por esta posibilidad de que el volver hacia atrás nos permita de alguna manera también mirar hacia adelante con todos los filos que tiene a su vez o arrastra, a mi juicio, dos pequeños problemas en el ensayo que no puedo dejar de comentar y que además están íntimamente conectados. El primero de ellos, evidentemente, es que, como decía al principio, es un ensayo que surge del ámbito anglosajón y que, por lo tanto, arrastra una visión del mundo que es muy interesante para pensar el núcleo del capitalismo, pero que precisamente por eso toma a Estados Unidos todavía como figura hegemónica de la cultura mundial. Es decir, ¿qué analiza al final Tanner? Pues analiza, por ejemplo, Grease o analiza, por ejemplo, American Graffiti, que son, desde luego, películas, ya digo, absolutamente claves en el desarrollo de la historia del cine, pero que, por su propia lógica anglosajona, deja fuera un montón de sensibilidades, de identidades y de cinematografías que podrían haber aportado mucho al debate. Y es curioso, además, que Tanner, que en algunos momentos, yo creo que en los menos afortunados del libro, y explicaré por qué, se vincula a la tradición de los estudios culturales o a cierta tradición de los estudios culturales, incluso llega a hablar, utiliza la expresión guerra cultural en una de las páginas, lo tengo por aquí apuntado, bueno, casi al principio del libro, ¿no? Habla de guerra cultural y todo esto, y sin embargo, al final, cuando el libro se lee desde fuera de la esfera norteamericana, siempre nos queda como la sensación de que nosotros, desde Europa, desde América Latina, desde Asia, desde África, hay cosas que aportar a este debate, tenemos cosas que aportar, y en este sentido podemos seguir tirando de algunas de las líneas que Tanner nos lanza y que, ya digo, son muy estimulantes. Pero claro, esta visión, ya digo, tan claramente centrada en el pensamiento, en la manera de pensar y en los referentes culturales anglosajones, aunque es cierto que en algún momento cita a Marc Augé, en algún momento a Baudrillard, ¿no? Como algunos de los clásicos de la sociología y de cierta filosofía del consumo audiovisual o de la posmodernidad, aunque es verdad que de vez en cuando mira hacia otros lados. Y por eso hablaba antes, no maneja Derrida, está claro que la tradición continental no la tiene, no la maneja, y por eso no consigue llegar ahí, sino que se apoya en los estudios culturales, en cierta tradición de los estudios culturales. A partir de ahí comete algunas pequeñas imprecisiones en lo tocante al proceso hermenéutico de los films. Hablo exclusivamente de las páginas que tienen que ver con el cine. Él dice una cosa que yo creo que es como muy resbaladiza, ¿no? En algún momento se pone a hacer una reflexión sobre la hermenéutica, y si bien es cierto que sus reflexiones sobre la educación, por ejemplo, sobre el mundo académico, son brillantes, y de hecho ojalá hubiera tirado más de ese hilo, porque tiene 4 o 5 páginas sobre educación, él es profesor, y cuando se pone a hablar de educación da unas pinceladas que son de una brillantez absolutamente maravillosa, y ojalá, ya digo, ojalá en los próximos años pueda desplegar un ensayo sobre educación, porque sería maravilloso. Pero hasta entonces él hace una reflexión sobre la hermenéutica, página 134, ya ven que no salgo de ahí, cuando está hablando de Rebeldes sin causa, y dice algo que me llama mucho la atención. Él de pronto se pone a hablar de las dificultades para leer de nuevo las películas, ya digo, una crítica a la hermenéutica contemporánea, y dice lo siguiente, dice: desde la década de 1980 las limitaciones interpretativas se han ido estrechando, y dice, gracias en gran medida a la ampliación de los derechos de autor y la galopante concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Claro, yo intuyo, porque me cuesta un poco ver exactamente por dónde va, intuyo que se refiere a la restricción de derechos de autor de YouTube, o a lo que toca al análisis audiovisual y a la imposibilidad de citar. Quizá es que las leyes de copyright en cuanto a la docencia y a la divulgación académica son distintas en Estados Unidos y en Europa, y me estoy perdiendo algo, que también puede ser, no lo niego, pero a mí lo que me levanta un poco la ceja y me llama la atención es que Tanner no, y quizás, ya digo, es una perspectiva que no se tiene desde fuera o sea, que solo se tiene fuera de Estados Unidos, es que Tanner no se dé cuenta de que esa limitación en las interpretaciones no ha venido dada tanto, creo, por una lógica vinculable al capitalismo, porque en el fondo al capitalismo le importa un bledo cómo analicemos las películas, porque no tiene nada que ganar o casi nada que ganar con nosotros, por suerte o por desgracia, sino por la imposición en bloque de una serie de metodologías y de maneras de pensar
que tienen tanto que ver con lo que ya pusieron en negro sobre blanco y que yo alguna vez, ya saben que no termino de estar de acuerdo, pero que aquí merece la pena volver a pensar, ¿no? Tanto lo que Bordwell y su equipo puso en negro sobre blanco sobre el cambio de paradigma de investigación en cine en las universidades anglosajonas en los años 80, que es precisamente donde Tanner pone la 80-90, donde Tanner pone un poco señala la cuestión, y que al final han desembocado en que sí que es verdad que hay una cierta homogeneización muy lamentable sobre dónde, cuándo, cómo y qué se debe decir sobre el cine desde la esfera académica. Yo creo que la crítica está en otro lado, intuyo, pero desde luego desde la esfera académica es verdad que esos aparatejos de nostalgia van a tope. Y van a tope además en direcciones que son absolutamente antiepistemológicas en nuestro campo. Es decir, nosotros sabemos que las humanidades están en un momento de crisis, sabemos que cada vez es más difícil pensar el cine desde una perspectiva que tenga que ver con las humanidades, sino con lo cuantitativo, con las neurociencias, o con metodologías que puedan adscribirse claramente a eso que se llama, y habría mucho que discutir, las ciencias sociales. Pero claro, si encima esas humanidades quedan recortadas por metodologías, ya digo, casi todas provenientes del ámbito anglosajón y de la esfera de cierto mal uso de los estudios culturales, porque hay un uso muy bueno. Por ejemplo, Giulia Colaizi es una profesora de la Universidad de Valencia que ha hibridado extraordinariamente bien. De hecho, tengo por aquí algún libro suyo también, libros como este, ¿no? Como La pasión del significante, o como lo último que editó en Cátedra, In Media Res, la introducción de su volumen en Cátedra, donde se ve que se puede hibridar perfectamente la semiótica de los estudios culturales y que hay un maravilloso campo para poder poner en diálogo las tradiciones estructuralista, postestructuralista, la filosofía continental y más que probablemente la analítica, aunque ya saben que no es mi campo. Y eso yo creo que muchas veces se queda aplastado precisamente porque hemos heredado del ámbito anglosajón una cierta manera de pensar las imágenes, que es la que Tanner va arrastrando cuando aplica en masa los estudios raciales a Gris, o cuando habla de ciertas teorías de la imagen, del género, desde una lógica que ni es postestructuralista del todo, porque no maneja Derrida, ni tampoco es estrictamente estructuralista, porque no hace un análisis fílmico semiótico de las películas. Lo cual, ya digo, en ningún caso empaca el texto, sino que nos lanza a nosotros, al otro lado del charco, a Latinoamérica y a los estudios de cine europeos, la posibilidad de quedarnos con todo lo bueno que hay en su libro, que es muchísimo, y sobre todo utilizarlo como punto de partida para compaginarlo con las lecciones de la jauntología de Fischer, con los espectros de Marx de Derrida, para aquellos y aquellas que se manejen bien en esa construcción, y hacer avanzar la jauntología. Este libro es importante por eso, porque al final, desde otra posición, hace avanzar la jauntología. Y quiero decir algo más. Hay algo muy bonito en este libro, que es el momento cuando uno llega ya a la conclusión, casi, tiene un epílogo precioso, un último capítulo realmente muy bonito, ¿no? Y cuando uno llega a este último capítulo, de pronto se da cuenta de que lo que hay detrás de esto es un duelo. Fíjense, es una conclusión, página 253, que se llama nada más y nada menos que El derecho a la nostalgia. Yo creo que esas últimas páginas son maravillosas, primero porque son una escritura sobre el duelo, sobre la pérdida y sobre el dolor, de una honestidad intelectual y de una belleza literaria, ensayística, fuera de toda duda. Son un maravilloso resumen de lo mejor del texto también, pero luego es un esfuerzo para hacer avanzar claramente la jauntología como una cuestión multidisciplinar, que es muy interesante. El libro es muy multidisciplinar y también provocativa. Provocativa a nivel teórico, a nivel intelectual, también a nivel casi como de estudios de caso. Es decir, ojalá podamos salir ya pronto de Star Wars, American Graffiti, Lucas y todo este rollo, para seguir pensando el mundo que nos rodea con otras coordenadas. Tenemos derecho a la nostalgia, como muy bien dice Tanner, pero creo que también tenemos la obligación de llevarnos esa nostalgia y esa jauntología más adelante, y qué duda cabe que este libro sin duda lo hace. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por haberme acompañado todo este 2022 aquí en el canal. Seguiremos trabajando el año que viene. Les deseo a todos y todas unas felices fiestas, una estupenda entrada en el año, y bueno, nos veremos muy pronto para hacer el resumen anual. Hasta entonces espero que sean muy felices, y si tienen cualquier duda, comentario, sugerencia o quieren entablar un debate, como siempre, la sección de comentarios está a su disposición.